El rock no pide permiso, arrasa con todo, quiebra moldes y reclama su lugar en la eternidad. Y en esa inmortalidad, pocas batallas han sido tan incendiarias como la que enfrentó a Courtney Love y Dave Grohl por el corazón y alma de Nirvana. El grunge cambió el curso de la historia musical en los 90, y detrás de su épica figura está el inconfundible legado de Kurt Cobain, una voz que aún retumba en cada rincón del mundo. Pero la leyenda nunca está a salvo de las llamas. Años recientes, Courtney Love, viuda de Cobain y una figura tan incendiaria como icónica, lanzó duras acusaciones contra Dave Grohl, ex baterista de Nirvana y cerebro de Foo Fighters. Para Love, Grohl no solo se ha apropiado del legado de Nirvana, sino que, en sus palabras, lo ha destruido. ¿Qué tan cierto es? ¿Hasta dónde llegan las tensiones entre estas dos figuras pilares del rock? Si quieres saber qué hay detrás de este drama que sacudió los cimientos del rock y entender por qué esta pelea trasciende a la música misma, prepárate. Esto no ha hecho más que comenzar. Nirvana llegó como un terremoto, sacudiendo los cimientos de una industria musical que empezaba a estancarse en los excesos y la superficialidad de finales de los 80. Originarios de Aberdeen, Washington, Kurt Cobain, Krist Novoselic y más tarde Dave Grohl lograron canalizar la frustración, el desencanto y la rabia de una generación que buscaba su propia voz. Con Smells Like Teen Spirit, un himno que parecía un grito de guerra disfrazado de melodía pegajosa, desataron una ola que rompió con todas las expectativas comerciales del momento y arrasó con cualquier categorización previa. De repente, el grunge no solo era música, era un movimiento cultural. Era 1991 y Nevermind explotaba en la escena como una fuerza imparable. La camisa de franela, el cabello despeinado y el aire desinteresado de Nirvana marcaron una contracultura que rechazaba la perfección lustrosa de las estrellas del glam rock de la década anterior. Pero lo que realmente cimentó a Nirvana como leyenda fue el espíritu rebelde y visionario de Kurt Cobain. Cobain no solo escribía canciones, creaba manifiestos. En su dolor, su furia y su sensibilidad se encontraba la esencia de una generación perdida entre cimientos rotos. Él no buscaba fama, buscaba autenticidad. Y el mundo respondió. Nirvana no solo dominó las listas, redefinieron el sonido de la década. Representaron un caos hermoso que dejó una marca indeleble en el alma del rock, elevando el grunge desde las calles de Seattle hasta el panteón de los grandes géneros musicales. Tras la trágica muerte de Kurt Cobain en 1994, Courtney Love quedó en el centro de un huracán mediático y emocional. Como viuda de una de las figuras más icónicas del rock, Love asumió un rol complejo, tanto como guardiana del legado de Cobain, como una presencia controversial dentro de la narrativa de Nirvana. Desde el principio, los conflictos comenzaron a gestarse entre ella y los miembros sobrevivientes de la banda, especialmente con Dave Grohl. Love reclamaba su lugar como protectora del trabajo de Cobain, mientras que Grohl y Krist Novoselic buscaban maneras de honrar el legado de Nirvana a su manera. El choque era inevitable. Dos visiones encontradas sobre quién tenía el derecho de manejar la memoria de Cobain y su música. Love, feroz y sin filtros, no dudó en hacer públicos sus desacuerdos, acusando a Grohl de intentar controlar el legado de Nirvana en su propio beneficio. Las tensiones se intensificaron en asuntos legales y mediáticos, desde disputas millonarias por regalías hasta desencuentros sobre cómo se manejaban materiales inéditos de la banda. Todo quedó expuesto ante la opinión pública. Love, con una personalidad tan insólita como explosiva, transformaba estos conflictos en titulares al rojo vivo, acusando a Grohl de traicionar el espíritu rebelde de Cobain y calificándolo de oportunista. Mientras tanto, Grohl, más comedido, optaba por mantener una posición más reservada, pero el enfrentamiento entre ambas partes dejó en claro que las heridas abiertas tras la muerte de Cobain nunca llegarían a sanar del todo. En años recientes, Courtney Love no ha guardado silencio ante lo que considera una apropiación indebida del legado de Nirvana por parte de Dave Grohl. En múltiples entrevistas y publicaciones en redes sociales, Love ha lanzado feroces acusaciones, describiendo a Grohl como alguien que se ha beneficiado personalmente del trabajo y la memoria de Kurt Cobain. En una ocasión, Love afirmó: Dave Grohl no estaría donde está ahora si no fuera por el sacrificio de Kurt. Él ha construido un imperio sobre una tumba. Estas palabras, tan crudas como incendiarias, resonaron en la comunidad del rock, polarizando opiniones entre los fans.
Para Love, la manera en que Grohl ha gestionado el material de Nirvana y la continua comercialización de la banda han traicionado la esencia pura y rebelde que Cobain representaba. Según ella, Grohl ha tratado de mantener bajo su control todo lo relacionado con Nirvana, desde decisiones sobre la remezcla de canciones hasta la administración de proyectos conmemorativos. También ha expresado su descontento con la falta de inclusión hacia ella y su hija, Frances Bean Cobain, en ciertos aspectos esenciales del legado. No es su historia, declaró Love, refiriéndose al control de Grohl. Es la de Kurt, y yo soy quien debería custodiarlo. Entre las declaraciones más controversiales de Love, destacó una en la que lo acusó abiertamente de revisar la historia de Nirvana para minimizar su influencia y la de Cobain en el impacto cultural del grunge. Además, criticó con dureza el enfoque que Grohl ha dado a los homenajes de la banda, describiéndolos como vacíos y desconectados del espíritu que definió sus inicios. Este intercambio de críticas públicas no solo intensificó la brecha entre ambos, sino que avivó el debate sobre cómo deben preservarse los legados musicales, fielmente bajo su esencia o adaptados a nuevos tiempos y voces dominantes. Tras la muerte de Kurt Cobain, Dave Grohl dio un giro crucial para su carrera al fundar Foo Fighters, una banda que rápidamente emergió como una de las más importantes del rock contemporáneo. En lugar de quedarse bajo la sombra de Nirvana, Grohl tomó las riendas de su propio destino musical, consolidándose como una figura de peso en la industria. Sin embargo, su rol dentro del legado de Nirvana lo mantuvo siempre atado emocional y profesionalmente a la banda que lo catapultó a la fama. Junto con Chris Novoselic, Grohl asumió responsabilidades sobre la administración de la música y el nombre de Nirvana, desempeñando un papel clave en la preservación de su memoria, ya sea a través de lanzamientos conmemorativos, reediciones o colaboraciones especiales. Para muchos, esto posicionó a Grohl como un custodio legítimo del legado de Nirvana, un músico que entendía de primera mano la historia y el espíritu de la banda. Pero, para Courtney Love, la situación era muy distinta. Ella percibe esas acciones como una apropiación unilateral de la narrativa de Cobain, una figura que, según su visión, solo Grohl conoció parcialmente. En sus palabras, todo lo que ha hecho el ex baterista con Nirvana después de la muerte de Kurt tiene un tinte de pragmatismo comercial, algo que va en contra de la esencia disruptiva y auténtica que caracterizaba a su esposo. Además, el éxito monumental de Foo Fighters pareció exacerbar las tensiones. Grohl quedó posicionado como un ícono del rock, alguien capaz de llenar estadios y crear hits que apelan a un público masivo. Para Love, esta consolidación de Grohl no sería más que el desenlace de un proceso que comenzó con las ruinas de Nirvana, lo que alimentó aún más su crítica de que Grohl habría usado el legado de Cobain como un trampolín para erigir su propio imperio musical. Las diferencias entre Courtney Love y Dave Grohl sobre cómo preservar el legado de Nirvana no solo son ideológicas, sino que también han derivado en enfrentamientos legales y administrativos que han sacudido la narrativa de la banda. Una de las disputas más notorias fue la lucha por los derechos de autor y las regalías de la música de Nirvana, un conflicto que durante años enfrentó a Love con Grohl y Chris Novoselic. Love argumentaba que, como viuda de Kurt Cobain y madre de Frances Bean Cobain, era su derecho proteger las obras de su esposo y decidir cómo y cuándo se utilizaban. En 2002, esta tensión alcanzó un punto crítico con la batalla legal por la inclusión del tema inédito You Know You're Right en un recopilatorio. Mientras Love defendía que ese material merecía un tratamiento más significativo, Grohl y Novoselic priorizaban su lanzamiento inmediato, intensificando las acusaciones de comercialización excesiva por parte de Love. Otro frente de batalla han sido las decisiones sobre proyectos conmemorativos, como documentales y recopilatorios especiales. Love ha señalado en repetidas ocasiones que ciertas propuestas, que cuentan con el respaldo de Grohl, diluyen la esencia rebelde de Cobain, convirtiéndolo en un producto más de consumo masivo. La controversia también se extendió a materiales inéditos, como demos y grabaciones no lanzadas, donde Love ha dejado claro que muchas de estas piezas deberían permanecer privadas o ser manejadas con mayor respeto. El resultado de estas disputas ha polarizado a los fans de Nirvana, creando una grieta en cómo se percibe el legado de la banda. Para algunos, Grohl y Novoselic han actuado coherentemente en su rol de custodios. Para otros, las denuncias de Love subrayan preocupaciones válidas sobre cómo el espíritu de Cobain podría estar siendo reinterpretado y explotado en nombre
de intereses mediáticos y financieros. Uno de los enfrentamientos más incendiarios entre Courtney Love y Dave Grohl ocurrió durante la ceremonia de inducción de Nirvana al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2014. Lo que debía ser un momento de celebración y homenaje a la banda se convirtió en un espectáculo de tensión palpable. Love y Grohl apenas interactuaron en el escenario, y las cámaras captaron momentos de incomodidad que rápidamente se viralizaron. Aunque Love intentó suavizar el ambiente abrazando a Grohl y a Chris Novoselic al final de su discurso, el gesto parecía forzado, casi teatral, más una obligación que una reconciliación genuina. Los desencuentros también estallaron en entrevistas y redes sociales. En 2012, Love protagonizó un momento especialmente recordado cuando, durante un concierto, irrumpió en una diatriba en contra de Grohl frente al público. «Él no estaría sentado en su trono dorado si no fuera por mi esposo», gritó, dejando clara su percepción de que Grohl se había enriquecido a costa de la memoria de Cobain. La escena fue grabada y se convirtió en un símbolo de las tensiones irreconciliables entre ambas partes. Ese mismo año, Love acusó a Grohl de haber hecho insinuaciones inapropiadas hacia Frances Bean Cobain, su hija, un comentario que rápidamente fue desmentido por la propia Frances en Twitter. Pero el daño ya estaba hecho. La disputa dejó claro cómo las diferencias saltaban del campo musical a lo personal, envenenando incluso lazos familiares. Grohl, seguro de su postura, respondió de forma escueta pero firme, calificando las declaraciones como infundadas y evitando entrar en un intercambio público más ácido. Incidentes como estos dibujaron un panorama de hostilidades interminables, no solo alimentadas por diferencias creativas o legales, sino por un conflicto emocional mucho más profundo y difícil de resolver. La disputa entre Courtney Love y Dave Grohl ha dejado una marca indeleble en la percepción del legado de Nirvana, pero la pregunta persiste: ¿estas batallas públicas han enriquecido o afectado la herencia de la banda? Para algunos, los enfrentamientos entre ambos han reavivado continuamente el interés por Nirvana, asegurando que su nombre se mantenga relevante en la memoria colectiva del rock. Las historias de desacuerdos y tensiones añaden una capa de complejidad a la narrativa de la banda, una especie de extensión post-mortem del caos que caracterizó sus días más intensos. Sin embargo, para otros, esta narrativa de conflicto constante empaña la pureza del legado musical de Cobain y lo que Nirvana representaba: una explosión de autenticidad frente a una sociedad de excesos y máscaras. El impacto cultural del grunge no solo reside en su sonido, sino en su mensaje. Nirvana fue el estandarte de una generación que se negó a conformarse, y estas disputas pueden sentirse como una traición a esa esencia. Las acusaciones de Courtney Love y la altitud profesional de Grohl marcan una división narrativa. Mientras una parte del público ve en todo esto una explotación de la memoria de Cobain, otros consideran que estos choques han contribuido, paradójicamente, a resaltar la importancia del legado de Nirvana al mantenerlo en el centro del debate cultural. En última instancia, la polarización creada por sus posturas podría ser vista como una continuación inevitable de la tormenta que siempre envolvió a la banda desde el principio. El legado de Nirvana, con todo y las tensiones que lo rodean, sigue vivo en cada acorde que estremece a quienes escuchan sus canciones. A pesar de las batallas legales, los desencuentros personales y las posturas polarizadas, la esencia de la banda ha trascendido estas disputas, convirtiéndose en un faro inamovible para las generaciones que buscan autenticidad en una industria que muchas veces parece carente de ella. Los riffs de guitarra distorsionados, las letras cargadas de dolor y resistencia, así como la inconformidad de Kurt Cobain, no han perdido su fuerza ni su relevancia. Nirvana continúa siendo un símbolo para los desadaptados, los soñadores y los que aún creen en el poder transformador del arte. Pero más allá de las acusaciones y los silencios, surge una pregunta que es imposible ignorar. ¿A quién pertenece realmente el legado de una banda? ¿Es de quienes lo vivieron desde adentro, como Grohl o Love, quienes cargan sus memorias y cicatrices? ¿O es de los fans cuya conexión emocional y devoción convierten a Nirvana en algo más que música? Tal vez el verdadero poder de una banda como Nirvana radica precisamente en que su legado no puede ser reclamado por nadie, porque se ha convertido en un fenómeno colectivo, un acto de resistencia compartido por todo aquel que alguna vez lo sintió en carne viva. Las disputas internas pueden intentar moldearlo, pero lo que Nirvana representa, esa chispa de caos y verdad, pertenece al mundo. Nirvana no fue solo una banda, fue un catalizador para una revolución cultural que arremetió contra la complacencia de su tiempo.
Desde su ascenso explosivo hasta sus controversias más oscuras, Nirvana desafió convenciones, redefinió el rock y dejó una huella imborrable en el corazón de millones. Pero el caos siempre ha sido parte de su identidad. El caos de una música cruda que resonaba con autenticidad, el caos de una generación que buscaba un espejo en letras desgarradoras, y el caos de los conflictos humanos que surgieron tras la caída de su figura central, Kurt Cobain. ¿Es posible separar las tensiones internas de la banda y su legado de lo que Nirvana significa en términos históricos y culturales? Quizás no. Quizás ese es el precio de haber sido un movimiento tan incendiario. Lo que queda claro es que las batallas públicas entre Courtney Love y Dave Grohl no han disminuido el poder de Nirvana. Al contrario, han mantenido vivo el debate sobre su significado y su importancia. Estas disputas, por corrosivas que sean, no logran opacar el magnetismo de su música, ni la necesidad de una generación de conectar con la verdad que representa. Y ahora la posta está en nuestras manos. ¿Qué significa Nirvana para ti? ¿Cómo interpretas su legado en medio de esta tormenta emocional? Porque más allá de las disputas, Nirvana pertenece a todos los que encontraron en sus canciones una chispa de verdad y rebeldía. Así que únete al diálogo. ¿Cómo debemos recordar a Nirvana? Grita en los comentarios y mantén la llama encendida.